Javier se despertó con el corazón latiendo a 1000 por hora. El teléfono vibrando en su mano. Era un mensaje de su hermana: papá lo sabe todo. Ven ahora. En ese instante, su mundo se derrumbó. Y el secreto que había guardado durante años salió a la luz, obligándolo a enfrentar no solo la ira de su familia, sino la posibilidad de perder a Miguel para siempre. En las calles empedradas de Sevilla, donde el sol del mediodía quemaba como el juicio de los vecinos, Javier corría hacia la casa familiar. Su mente era un torbellino de recuerdos: el primer beso con Miguel en una fiesta en Barcelona, las noches robadas en hoteles discretos, las promesas susurradas de un futuro juntos. Pero ahora, todo eso parecía un sueño lejano, roto por la realidad cruda de una sociedad que aún susurraba prejuicios detrás de las puertas cerradas. Llegó jadeando a la puerta de la antigua casa andaluza, con sus balcones de hierro forjado y el olor a jazmín en el aire. Su padre, don Antonio, un hombre de 60 años con el rostro marcado por años de trabajo en la construcción, lo esperaba en el salón, con una carta arrugada en la mano. Era una carta que Javier había escrito a Miguel, llena de confesiones de amor, que por algún error fatal había terminado en el buzón equivocado. ¿Es verdad? ¿Hijo? ¿Eres uno de esos? La voz de don Antonio temblaba de rabia y decepción, sus ojos clavados en Javier como dagas. La madre, doña María, lloraba en silencio en un rincón, aferrada a su rosario, murmurando oraciones por el alma de su hijo. Javier sintió un nudo en la garganta, pero no podía negar más. Sí. Papá. Amo a Miguel. Lo amo desde hace 3 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Antonio se levantó, tirando la carta al suelo. En esta casa no hay lugar para eso. O lo dejas, o te vas. Javier miró a su hermana, Elena, de 22 años, quien había encontrado la carta por accidente al revisar el correo. Sus ojos estaban llenos de culpa, pero también de comprensión. Ella siempre había sospechado, pero nunca había dicho nada, protegiendo a su hermano mayor de la tormenta que ahora se desataba. Miguel, por su parte, estaba en Barcelona, ajeno al caos que se desataba en Sevilla. A sus 28 años, era un arquitecto exitoso, openly gay en un círculo de amigos progresistas. Había crecido en una familia liberal, donde su orientación sexual nunca fue un problema. Pero Javier era diferente, provenía de un entorno conservador, donde la tradición católica y las expectativas sociales pesaban como cadenas. Miguel había presionado a Javier para que saliera del armario, argumentando que el amor verdadero no se esconde. Si me amas, díselo a tu familia, le había dicho en su última discusión, una semana atrás. Javier recordó esa pelea mientras salía de la casa familiar, con una maleta improvisada en la mano. Su padre le había dado un ultimátum: romper con Miguel o ser desheredado. Doña María, entre sollozos, le había suplicado que pensara en la familia, en el que dirán los vecinos, en la vergüenza que caería sobre ellos. ¿Piensa en tu hermana? Javier. ¿Quién la querrá casar si se sabe que su hermano es? No terminó la frase, pero el daño estaba hecho. En el tren de alta velocidad hacia Barcelona, Javier sentía el peso de la decisión.
¿Valía la pena sacrificar su familia por amor? ¿O era egoísta aferrarse a Miguel? ¿Sabiendo el dolor que causaba? Llamó a Miguel. Pero el teléfono sonó sin respuesta. Un mal presentimiento lo invadió. Al llegar a la estación de Sants, tomó un taxi hacia el apartamento que compartían en secreto. Un piso moderno en el Eixample, con vistas a la Sagrada Familia. Al abrir la puerta, encontró a Miguel sentado en el sofá, con el rostro pálido. Javi. Lo siento. Tu hermana me llamó. Dijo que tu padre está furioso. Javier se derrumbó en sus brazos, contando todo. Pero Miguel, en lugar de consolarlo, parecía distante. Tal vez sea hora de que lo dejemos. No quiero ser la causa de que pierdas a tu familia. Esas palabras fueron como un puñetazo. Javier se apartó, incrédulo. ¿Qué? ¿Después de todo lo que hemos pasado? La discusión escaló rápidamente. Miguel confesó que había estado pensando en romper, abrumado por la constante necesidad de esconderse. Vivo en las sombras por ti. Javi. En Barcelona. Puedo ser yo mismo. Pero contigo. Es como si estuviéramos en los años 50. Javier sintió la traición como una herida abierta. Había dejado todo por él. Y ahora Miguel dudaba. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas. El silencio entre ellos más pesado que cualquier grito. Al día siguiente, Javier recibió una llamada de Elena. Papá está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón después de que te fuiste. El pánico lo invadió. ¿Era su culpa? Corrió de vuelta a Sevilla, dejando a Miguel con una nota: necesito tiempo. En el hospital, encontró a su familia reunida. Don Antonio, conectado a máquinas, lo miró con ojos débiles. Hijo, regresa a casa. Olvida esa locura. Javier se debatía internamente. Regresar significaba negar su amor. Mentir de nuevo. Pero rechazar significaba perder a su padre. Quizás para siempre. Elena lo tomó del brazo. Hermano, yo te apoyo. Pero papá es viejo. No entiende. Dale tiempo. Javier asintió. Pero en su corazón, sabía que el conflicto apenas comenzaba. La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la suya, los prejuicios persistían, arraigados en generaciones. Miguel, solo en Barcelona, reflexionaba sobre sus palabras. Se sentía culpable por presionar a Javier, pero también herido por años de secreto. Decidió llamar a un amigo común, Pablo, para desahogarse. Pablo, un activista LGBT de 35 años. Le aconsejó: el amor no florece en la oscuridad. Si Javier no puede ser honesto, quizás no sea para ti. Esas palabras resonaron en Miguel, plantando la semilla de una decisión que cambiaría todo. De vuelta en Sevilla, Javier cuidaba a su padre, pero su mente estaba en Miguel. Envió mensajes, pero las respuestas eran frías. La tensión crecía, y Javier sentía que su vida se dividía en dos: la lealtad familiar y el deseo personal. Una noche, mientras velaba a don Antonio,
Este le habló: quiero que seas feliz. Pero no así. Encuentra una buena chica. Forma una familia. Javier tragó saliva, ocultando las lágrimas. Cuanto más podía soportar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. En el hospital de Sevilla. Pasaba horas al lado de su padre, respondiendo a preguntas incómodas de parientes que visitaban. ¡Qué alegría verte! Javier. ¿Cuándo nos presentas a una novia? Cada comentario era una puñalada, recordándole la doble vida que había llevado. Doña María. Exhausta pero firme. Le repetía: esto es por tu culpa. Si no hubieras elegido ese camino, papá estaría bien. Javier se sentía atrapado. Por un lado, la culpa lo carcomía; por otro, el amor por Miguel lo impulsaba a rebelarse. Decidió volver a Barcelona por un día, para aclarar las cosas. En el tren, repasaba mentalmente la conversación: le pediría perdón a Miguel. Le prometería salir del armario completamente. Pero al llegar al apartamento, encontró una nota en la mesa: necesito espacio. Me voy a casa de Pablo unos días. El nombre de Pablo encendió una alarma en Javier. Pablo era el amigo activista, abiertamente gay y atractivo, con quien Miguel había compartido muchas noches de charlas sobre derechos LGBT. ¿Era solo amistad? La duda se instaló como un veneno. Javier llamó a Miguel, pero el teléfono fue directo al buzón. En un impulso, tomó un taxi hacia la casa de Pablo en el barrio de Gracia, un lugar bohemio lleno de grafitis y cafés alternativos. Al llegar, vio la luz encendida en la ventana. Tocó el timbre, y Pablo abrió la puerta, sorprendido. Javier. ¿Qué haces aquí? Detrás de él, Miguel apareció, con el rostro enrojecido. Javi. No es lo que piensas. Pero Javier ya había visto suficiente: una botella de vino a medio terminar. Música suave de fondo. La traición lo golpeó como un rayo. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, gritó, su voz quebrándose. Miguel lo arrastró afuera, explicando: solo vine a hablar. Estoy confundido. Javi. Tú con tu familia. Yo solo. Pablo me escucha. Pero Javier no podía creerlo. Me dejaste solo con mi padre enfermo para venir aquí. La discusión atrajo miradas de vecinos, recordándole a Javier los prejuicios que tanto temía. En España, el orgullo gay era visible en ciudades como Barcelona. Pero incluso allí, no todos aceptaban. Regresó a Sevilla con el corazón roto. En el hospital, le contó a Elena lo sucedido, omitiendo detalles. Miguel me traicionó. Elena, siempre la mediadora, le dijo: tal vez sea mejor así. Papá te necesita. ¿Y la sociedad? No es fácil para gente como tú. Sus palabras dolieron. Pero Javier sabía que tenía razón en parte. La presión social en Andalucía era más fuerte que en Cataluña, los chismes corrían como el fuego. Y una familia manchada por un hijo gay podía enfrentar ostracismo. Don Antonio, recuperándose lentamente, notó el cambio en Javier. Hijo, pareces un fantasma. Es por ese hombre. Javier negó con la cabeza. Pero la mentira pesaba.
Decidió confrontar a su padre. Papá. No puedo cambiar quién soy. Pero te quiero. Don Antonio suspiró. Entonces, elige, tu familia o tu vicio. La palabra vicio lo hirió profundamente, recordándole los sermones de la Iglesia sobre el pecado. Mientras tanto, en Barcelona, Miguel se arrepentía. Pablo había intentado besarlo esa noche, pero él lo rechazó. Amo a Javier, le dijo. Pero el daño estaba hecho, Javier pensaba lo peor. Miguel decidió ir a Sevilla para arreglar las cosas. Llegó un domingo por la mañana, encontrando a Javier en la Plaza de España. Un lugar icónico con sus azulejos y canales. Javi. Por favor. Escúchame. Javier lo miró con frialdad. Vi lo suficiente. Miguel insistió, nada pasó. Solo necesitaba consejo. Pero tú. Escondiéndote siempre. Me estás matando. La reconciliación fue tentativa, se abrazaron. Pero la confianza estaba rota. Javier le pidió que se quedara oculto. Por su padre. Miguel aceptó a regañadientes. Pero advirtió, esto no puede durar. O lo cuentas todo. O terminamos. De vuelta en casa, Javier enfrentó otro conflicto. Su primo, Carlos. Un hombre homofóbico de 30 años. Había oído rumores. Si es verdad, te parto la cara, le dijo en privado. Javier se defendió, no es de tu incumbencia. Pero Carlos, leal a don Antonio, lo amenazó con contarlo todo si no rompía con Miguel. La presión familiar se intensificaba, convirtiendo el hogar en un campo de minas. Elena, viendo el sufrimiento de su hermano, decidió intervenir. Investigó grupos de apoyo LGBT en Sevilla, como la Fundación Triángulo, y le sugirió unirse. Hay gente como tú, Javi. No estás solo. Javier asistió a una reunión secreta, donde conoció a otros hombres gays luchando con familias conservadoras. Historias de rechazo, pero también de aceptación. Le dieron esperanza. 1. Un profesor de 40 años. Le dijo, la verdad libera. Pero duele primero. Inspirado, Javier planeó contarle todo a su madre. En una cena familiar, con don Antonio aún débil, soltó, mamá. Sigo con Miguel. Lo amo. Doña María palideció. No en esta casa, gritó. Pero Elena la calmó, mamá. Es tu hijo. Lo vas a perder por prejuicios. El debate familiar estalló, revelando grietas profundas. Don Antonio, escuchando desde su habitación, sintió un nuevo dolor en el pecho. Miguel, esperando en un hotel cercano, recibió un mensaje de Javier, lo intenté. Ahora, caos. Miguel decidió actuar, iría a la casa para presentarse. Era un riesgo enorme, pero necesario. Al llegar, don Antonio lo miró con desprecio. Tú eres el que corrompió a mi hijo. Miguel respondió con calma, señor. Amo a Javier. No es corrupción. Es amor. La confrontación fue tensa.
Con argumentos sobre moral, religión y sociedad. Carlos. Enterado. Llegó furioso, empujando a Miguel. «Fuera de aquí». Javier se interpuso, defendiendo a su pareja por primera vez públicamente. La pelea física estalló, dejando moretones y corazones heridos. Doña María, horrorizada, llamó a la policía. Pero al final, nadie presentó cargos. Esa noche, Javier y Miguel se fueron juntos, dejando atrás una familia dividida. La huida de Sevilla marcó un punto de no retorno para Javier y Miguel. Se instalaron temporalmente en un pequeño apartamento en Madrid, la capital neutral donde esperaban reconstruir sus vidas. Madrid, con su vibrante escena LGBT en Chueca, ofrecía un respiro de los prejuicios andaluces. Pero el daño emocional persistía. Javier soñaba con su padre, reviviendo el ultimátum. Miguel, por su parte, lidiaba con la culpa de haber empujado a Javier a esa decisión. En su nuevo hogar, las discusiones eran frecuentes. «Perdí a mi familia por ti», le reprochaba Javier. Miguel respondía, «Y yo perdí mi paz por esconderme contigo». La terapia de pareja, sugerida por un amigo, se convirtió en su salvavidas. En sesiones con una psicóloga especializada en temas LGBT, desentrañaron sus conflictos, el trauma de Javier por el rechazo familiar, la frustración de Miguel por la falta de compromiso. Mientras tanto, en Sevilla, la familia lidiaba con las consecuencias. Don Antonio, recuperado físicamente pero roto emocionalmente, se negaba a mencionar a Javier. Doña María, dividida entre el amor maternal y las creencias religiosas, rezaba por un milagro. Elena, la única puente, enviaba mensajes secretos a Javier, «Papá pregunta por ti». Pero no lo admite. Carlos, furioso, difundía rumores en el barrio, exacerbando el aislamiento social de la familia. Un día, Javier recibió una carta de su madre: «Hijo, ven a casa. Tu padre está peor». Era una trampa emocional. Pero Javier mordió el anzuelo. Viajó solo a Sevilla, dejando a Miguel ansioso en Madrid. Al llegar, encontró a don Antonio en cama, más delgado. «Hijo, ¿has dejado esa vida?». Javier mintió por piedad: «Sí, papá». Pero la mentira lo carcomió. Elena lo confrontó: «No mientas. Sé que estás con él». Javier confesó todo. Y Elena reveló un secreto: Carlos planea algo malo. Quiere corregirte a la fuerza. El miedo invadió a Javier. Carlos, influenciado por grupos ultraconservadores, creía en terapias de conversión ilegales en España desde hace años, pero aún practicadas en la sombra. Javier alertó a Miguel, quien insistió en ir. «No te enfrentes solo». Juntos, regresaron a Sevilla, preparándose para lo peor. En una reunión familiar tensa, Carlos apareció con dos amigos amenazantes. «Vamos a ayudarte, Javier. Hay un lugar donde te curan». Miguel se plantó: «Eso es ilegal y cruel. No lo toquen». La confrontación escaló a violencia, puños volaron. Y Javier terminó con un labio partido.
La policía intervino esta vez, arrestando a Carlos por agresión. El escándalo sacudió el barrio, un titular en el periódico local hablaba del conflicto familiar por orientación sexual. La familia quedó expuesta, enfrentando juicios sociales. Doña María, avergonzada, culpó a Javier: mira lo que has causado. Pero don Antonio, testigo de la brutalidad, comenzó a dudar. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Violencia contra mi hijo? Miguel y Javier volvieron a Madrid. Pero el incidente los unió más. Decidieron casarse, como acto de afirmación, en una ceremonia civil simple, con amigos como testigos. Juraron amor eterno. Pero la felicidad fue efímera. Elena llamó: papá quiere verte. ¿Solo? Javier fue, encontrando a su padre cambiado. Hijo, vi lo que Carlos hizo. Tal vez me equivoqué. Era un atisbo de esperanza. Pero don Antonio añadió: aún no lo acepto. Pero no quiero perderte. La reconciliación fue lenta. Doña María asistió a una charla sobre diversidad en la Iglesia progresista, cuestionando sus creencias. Carlos, bajo Probaschen, se alejó. Javier sintió alivio. Pero el costo era alto: años de terapia, amistades perdidas, salud mental afectada. Miguel, sin embargo, guardaba un secreto. Durante la separación, había besado a Pablo en un momento de debilidad. No lo había confesado, temiendo perder a Javier. La culpa lo consumía, afectando su intimidad. Una noche, en Madrid, lo admitió: Javi, traicioné tu confianza. Javier, devastado, gritó: después de todo, la traición real era peor que la imaginada. Decidieron separarse temporalmente. Javier se mudó con un amigo en Valencia, buscando claridad. Allí, se unió a un grupo de apoyo, compartiendo su historia. El amor duele cuando la sociedad interfiere, dijo uno. Javier reflexionó sobre sus elecciones: ocultar, revelar, perdonar. ¿Valía la pena? Miguel, solo en Madrid, luchaba con el remordimiento. Visitó a un terapeuta, explorando sus inseguridades. Quería ser libre, pero lastimé al que amo. Decidió escribir una carta a Javier: perdóname. Elegí mal, pero te elijo a ti siempre. En Valencia, Javier leía la carta de Miguel una y otra vez, debatiéndose entre el perdón y el orgullo herido. La ciudad, con su playa y arquitectura moderna, le ofrecía un escape. Pero los recuerdos lo perseguían. Trabajaba en un café, sirviendo a parejas felices, envidiando su libertad. Un cliente regular, un hombre gay de 45 años llamado Luis, notó su tristeza y le ofreció consejo: el perdón no es debilidad, es fuerza. Pero solo si es merecido. Javier reflexionaba sobre el viaje, del secreto en Sevilla, la traición en Barcelona, la violencia familiar, al posible perdón. La sociedad española, progresista en leyes pero dividida en corazones, había amplificado sus conflictos. Leyes como la de identidad de género de 2023 facilitaban vidas,
Pero no cambiaban mentes cerradas. Decidió volver a Madrid para confrontar a Miguel. En su apartamento. La tensión era palpable. Me heriste profundamente, dijo Javier. Miguel. Con lágrimas, lo sé. Fue un error. Impulsado por el miedo. Pero te amo. Hablaron horas. Desentrañando emociones. Javier eligió perdonar. Pero con condiciones, terapia conjunta. Honestidad total. La reconciliación fortaleció su vínculo. Invitaron a Elena a visitarlos. Quien trajo noticias, papá quiere conocerte. Miguel. Era un paso enorme. En Sevilla. La reunión fue emotiva. Don Antonio. Frágil pero abierto. Extendió la mano, si hace feliz a mi hijo. Lo acepto. Doña María. Aún reticente. Preparó una cena tradicional. Un gesto de paz. Carlos. Excluido. Reflexionaba en soledad. El incidente lo había obligado a cuestionar sus prejuicios. Asistiendo a sesiones de ira management. La familia. Aunque marcada. Comenzaba a sanar. Javier y Miguel. Ahora casados. Se involucraron en activismo LGBT. Hablando en eventos sobre sus experiencias. En una conferencia en Madrid. Javier compartió, el amor gay no es un vicio, es humano. Pero el precio de la autenticidad es alto, familias rotas. Traiciones. Daños. Sin embargo, la libertad vale cada lágrima. Años después. Mirando atrás. Javier se preguntaba si sus decisiones fueron correctas. Ocultar al principio protegió. Pero prolongó el dolor. Revelar causó caos. Pero trajo verdad. Perdonar a Miguel salvó su amor. Pero dejó cicatrices. La sociedad evolucionaba. Con más aceptación. Pero los conflictos internos persistían. En una noche tranquila. Javier y Miguel caminaban por el Retiro. Mano en mano. Sin miedo. Habían pagado el precio, aislamiento. Violencia. Dudas morales. Pero ganaron autenticidad. ¿Fue correcto perdonar una traición por amor? ¿O la confianza rota nunca se repara del todo?